también de nuevo. Amén. ¿Contentos, hermanos? ¿Todos bien contentos? Amén. Gloria a Dios. Esta mañana quiero hablar bajo el tema del nacimiento espiritual. El nacimiento espiritual. Amén. El nacimiento espiritual. Mire, hermano, dice la palabra de Dios que el que no naciera de nuevo no verá el reino de Dios. Hermanos, yo creo que la mayoría de gente quiere ir a la gloria de Dios. La mayoría de gente quiere ir al reino de Dios. Amén. Hay tantas religiones, ¿verdad que sí, hermano? Hay un montón de religiones y todos quieren ir al reino de Dios. Nadie quiere ir a ¿verdad? Y Nicodemo, dice la Biblia que era un príncipe de los judíos. ¿Verdad? Era un maestro que conocía de las cosas de Dios. Pero Jesús le dijo, ¿verdad?, que el que no naciera de nuevo no podría ver el reino de los cielos, y también te dice en el versículo 5, ¿verdad? Y tampoco puede entrar en el reino de los cielos. Ni poderlo ver, ni poder estar. Oiga, hermano, qué tremendo, hermano. Yo quisiera pensar un poquito en nosotros. ¿Podemos hablar un poquito? ¿Vamos a ver el reino de Dios? Y como no lo podemos ver, tampoco podemos entrar al reino de Dios. Qué triste sería, ¿verdad?, para aquellos hermanos que piensan que van a poder entrar en el reino de Dios. Que piensan, ¿verdad?, el día que yo muera voy a ir al reino de Dios. El día que yo muera lo voy a ver y voy a entrar al reino de Dios. Pero Jesús vino y le dijo a este hombre Nicodemo. La Biblia dice que Nicodemo, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, y era un príncipe entre los judíos. Los judíos lo tenían como algo de grande estima. Amén. Era de los fariseos, de los que traían la palabra de Dios, de los que comportaban la palabra de Dios, de los que pensaban que tenían algún conocimiento para ir al reino de Dios. Pero Cristo llegó. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que eso no admiró a Jesús. Hermano, al venir a la iglesia como religioso no admira a Jesús. Al pensar que usted sabe las escrituras no admira a Jesús. Lo que admira a Jesús es cuando usted verdaderamente ha nacido de nuevo. Lo que admira a Jesús es que usted verdaderamente ahora sea un hijo de Dios. A lo que verdaderamente cambia su vida es que verdaderamente usted ahora se haya rendido a él, hermano. Y dice la Biblia que este hombre Nicodemo, fariseo llamado Nicodemo, principal entre los judíos, ¿verdad? Era muy conocido y tenía buenas palabras. Este vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino de noche, hermano? ¿Por qué no vino de día? Digo, porque si voy de día, me van a ver los otros fariseos, la religión de yo soy, ¿y qué van a decir? Mira, ahí anda Nicodemo, ahora visitando a Jesús. Anda yendo ahí a la iglesia de los cristianos, anda yendo ahí a la iglesia donde se predica. ¿Qué pasó? Ahora ya también se convirtió, ahora él no quería que lo vieran. Él iba en la noche. Pero había algo en el corazón de Nicodemo, hermano. Dios estaba obrando en el corazón de Nicodemo, hermano. ¿Cuánto dicen gloria a Dios que Dios obra en nuestros corazones? Mira, hermano, no es nuestro poder, ¿verdad? Ni nuestras palabras. Es el Espíritu Santo de Dios que obra en las vidas, en las personas. ¿Para qué, pastor? Para traerlas a Cristo, para transformar vidas, para transformar corazones. Y dice la palabra de Dios que vino a Jesús de noche. ¿Quién vino? Nicodemo. Y le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nicodemo pensaba que Jesús, ¿verdad?, era un maestro de Dios, como él. Pues sé que también eres maestro de Dios como yo. Y dice la palabra de Dios ahí que dice, vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué señales hacía el Señor? Hacía muchas señales.
¿verdad? A los paralíticos les quitaba lo paralítico, a los ciegos les daba la vista y hacía muchas señales, a los muertos los revivía. Oiga, todo eso Nicodemo miraba y decía, ¡wow! Ese tiene que ser de Dios, porque solamente Dios hace esas cosas. Amén, hermano. Pero había un propósito, hermano, en los primeros milagros que vemos, había un propósito. ¿Para qué era el propósito? Para que la gente creyera en Jesucristo, creyera que Él, ¿verdad?, venía de Dios, que era el plan de Dios, como Nicodemo. Y dice la Biblia, Jesús le respondió. A ver, hermano, ¿se imagina, hermano? ¿Cuántos de nosotros a veces viene la gente y nos halaga, hermano? Nos dice, oiga, usted, buen predicador, usted un buen hombre de Dios, te halagan, ¿verdad? Y a uno ya se crea, pues sí, cierto. Pero Jesús no tomó la halaganza que todo lo que le dijo él. Jesús no le dijo, bueno que me conoces, que soy de Dios. Qué bueno que vienes a visitarme. Mira, no le dijo nada de eso. Lo que Jesús le dijo en el versículo 3, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, quiere decir, en verdad te digo. Amén. ¿Cuál era esa verdad? Que le dice, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que no naciera de nuevo. ¿Se imagina usted, hermano? Jesús le dijo claramente, el que no naciera de nuevo. Y si le preguntamos a usted, ¿qué quiso el Señor decir que el que no naciera de nuevo? Nicodemo entendió como entendemos nosotros. Dijo, ¿acaso tengo que irme otra vez al vientre de mi madre? ¿Verdad? Tengo que meterme al vientre de mi madre y volver a nacer, siendo yo viejo. ¿Qué tanta edad tenía Nicodemo? No sé, ¿verdad? A lo mejor ya tenía 80, 70, no sé, ¿verdad? Pero ya era viejo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Eso es lo que él entendía. Pero lo que él no entendía es que había un nacimiento espiritual, hermano. Amén. Él no sabía, ¿verdad?, que hay un nacimiento espiritual, así como nacimos, ¿verdad?, en la carne, porque nacimos en la carne, por eso estamos aquí, ¿verdad? Cada uno de nosotros estamos aquí porque nacimos, ¿verdad?, de la carne, ¿verdad? Fuimos concebidos y nacimos del vientre de nuestra madre y nacimos, y ahí estaba Teodoro chiquito, ¿verdad? Y luego ya se fue jugando viejito. Y ahí nacimos y nos comenzamos a hacer, ¿verdad?, lo que hacemos ahora. Entonces, ¿verdad? Nicodemo decía, ¿cómo puede el hombre viejo nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre? Y respondió Jesús en el versículo 5, le dijo, de cierto te digo, en verdad te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Amén. El Señor le dijo que el que no naciera del agua y del espíritu, no podía entrar en el reino de Dios. Y mire, hermanos, el nacimiento espiritual, ¿verdad?, es cuando el Espíritu Santo somos transformados, ¿verdad? Una transformación profunda, un nacimiento de arriba celestial, hermano. Nacimos, ¿verdad?, en la carne. Nacimos, ¿verdad?, de lo terrenal. Pero también hay un nacimiento espiritual de celestial del cielo, hermano. Amén. Y ese nacimiento espiritual es el que el Señor Jesucristo hablaba, el cual Nicodemo no entendía, pero iba a entender, porque para eso estaba el Señor Jesucristo ahí, para que él pudiera entender, ¿verdad? Jesús le dijo en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Mire, hermano, nosotros ya nacimos de la carne. ¿Cuántos ya nacimos de la carne? Ahora pregunto, ¿cuántos hemos nacido del espíritu? El espíritu
El nacimiento espiritual es lo que todo hombre necesita para que pueda ver el reino de Dios y para que pueda entrar en el reino de Dios. Pastor, entonces tengo que meterme en una ropa esa de ¿cómo se llama? De marciano, así, un casco así, y una ropa así para... No, hermano, es espiritualmente, hermano. Amén. Mire, cuando habla del agua y del espíritu, todos nosotros nacimos del agua. ¿Se acuerda cuando usted nació, su mamá estaba ahí embarazada, se reventó la fuente del agua y usted nacimos del agua? Ese es el primer nacimiento. Algunas personas piensan que es del bautismo. No, el bautismo no salva, el bautismo confirma lo que Dios ha hecho en nosotros. El bautismo, hermano, el bautismo no salva. El bautismo solamente refleja que estamos dando testimonio que hemos muerto y hemos sido tapados y que hemos resucitado y que andamos en una nueva vida. Entonces cuando nacimos del agua fue cuando nacimos por primera vez de nuestra madre. Pero ahora hay un nacimiento espiritual que viene de Dios. Y eso, hermano, es cuando oímos la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, la Biblia nos habla ya en Hechos, ¿verdad? Capítulo 2, donde dice la palabra, y al oír, dice Hechos 2:37, y al oír, cuando Pedro les estaba predicando la palabra, y al oír esto fueron compujados de corazón, ¿verdad? Cuando ellos estaban oyendo el mensaje de Pedro, y Pedro les estaba predicando, y ¿verdad? Y usted oye el mensaje, y si usted no hace nada, es que usted todavía no quiere nacer de nuevo. Pero dice, fueron compujados de corazón. ¿Y qué quiere decir compujados de corazón? Cuando a alguien, hermano, ha hecho algo mal y le dicen el mal que está hecho, y usted dice, sí, discúlpame, me arrepiento, sí, ¿verdad? Fue compujado de corazón, hay un arrepentimiento verdadero. Dice que al oír ellos dijeron, ustedes mataron al Hijo de Dios, aquel que Dios había prometido, ustedes lo mataron, ustedes y sus padres, todos ustedes fueron causados. Entonces ellos fueron compujados de corazón. ¿Para qué? Para tener un nacimiento espiritual. Amén. Allí ellos en ese momento están teniendo un nacimiento espiritual. ¿Usted se acuerda cuando usted oyó el evangelio? Amén, hermano. Cuando oyó el evangelio por primera vez, nunca había recibido a Cristo como su Salvador. Nunca le había dicho que viniera a su vida, que le perdonara sus pecados, pero fue compujado de corazón. Solamente los que fueron compujados de corazón son los que levantaron su mano, son los que pasaron al altar, son los que dijeron, quiero que me hablen más de Cristo, quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Entonces ahí viene el nacimiento espiritual, hermano. Es un nacimiento de arriba, es un nacimiento espiritual, ¿verdad? Donde Dios renueva el corazón a través, ¿verdad?, de su Espíritu Santo. Y en ese nacimiento, no un nacimiento físico, sino un nacimiento diferente, que es el nacimiento espiritual. Amén, hermano. Es un nacimiento espiritual, hermano. Y ¿verdad? Y ¿verdad? Cuando Pablo habla ya en 2 de Corintios 5:17. ¿Cuánto está en ese versículo? ¿Verdad? ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Pero antes no era nueva criatura. Fue hasta que no nació de nuevo. Tuvo un nacimiento espiritual. Amén. Un nacimiento espiritual, dice la Biblia ahí en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿verdad? Cuando venimos a nacer de nuevo, Dios perdona todos nuestros pecados pasados, venimos a ser una nueva criatura, amén. Y ahora tenemos un nacimiento nuevo. Nicodemo, ¿verdad? Él decía, ¿acaso tengo que meterme al vientre? Ya,
lo que es nacido de la carne, carne es, tú ya naciste de la carne. Necesitas un nacimiento espiritual. El nacimiento espiritual es cuando recibimos a Cristo, cuando lo aceptamos, cuando somos compujados en nuestro corazón. Si tú no eres compujado en tu corazón para recibir a Cristo, Dios no está haciendo nada en tu corazón. Pero cuando la persona es compujada en su corazón, cuando Dios toca su corazón, cuando el nuevo nacimiento está obrando ahí en su vida, es cuando el nuevo nacimiento está tratando con usted, es cuando quiere nacer esa persona, nueva persona celestial en su vida, hermano. No sé si me están entendiendo, hermanos. Espero que me entiendan un poquito. Y mire, allá en Primera de Pedro, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros fuimos engendrados, ¿verdad? Por nuestros padres. Pero ahora somos engendrados por la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Verdad? Nosotros fuimos engendrados por nuestro papá y nuestra mamá, ¿verdad? Mauricio fue engendrado por sus padres. Pero ahora el nacimiento espiritual no es que hubo ahí un hombre y una mujer para ser engendrados espiritualmente. No hubo un hombre y una mujer para ser engendrados. Hubo solamente la palabra de Dios que tocó el corazón de cada uno de nosotros. Por eso donde digo yo que fuimos compujados de corazón, porque al oír la palabra de Dios fuimos compujados. Por eso dice la Biblia que hemos sido renacidos de la palabra de Dios. ¿Cuándo, pastor? Pues cuando la oímos, cuando la recibimos en nuestro corazón, cuando la aceptamos. Ahí fuimos a nacer de nuevo. Mire, ahí conmigo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. ¿Sí estamos ahí? En el 23 dice, siendo renacidos, ¿cómo sabemos que hemos renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible? Hermano, la vida cristiana espiritual, no nacimos de una corrupción, sino de incorrupción, ¿verdad? ¿Y qué es la incorrupción que dice ahí? ¿Pero qué dice la palabra? Por la palabra de Dios, que vive y permanece, ¿qué? Para siempre. O sea que la palabra de Dios, ahora nuestro nacimiento espiritual es por la palabra de Dios. Así es, amén, hermano. Y si usted no ha tenido esa compunción en su corazón, y la palabra de Dios no ha tocado su vida, y usted no ha sentido que quiere nacer de nuevo en su vida, ¿verdad? Usted no puede ser salvo. Usted no verá ni entrará al reino de Dios, porque usted ya nació en la carne, pero ahora le falta hacer un nacimiento espiritual. Y dice usted, pastor, entonces ¿qué? Tengo que hablar en otros idiomas para... No, tiene que hacer lo que hicieron ellos. ¿Qué hicieron ellos? Fueron compujados de corazón a oír la palabra y dijeron, ¿qué debemos de hacer? Arrepentidos, creer y bautizarse para que sean salvos. Amén. Y eso es lo que transforma una vida diferente, hermano. ¿Cuántos se acuerdan de la vida del apóstol Pablo? ¿Cuántos se acuerdan de la vida del apóstol Pablo? ¿Cómo era el apóstol Pablo? ¿Alguien se acuerda cómo era? Antes de venir a Cristo, ¿cómo era? Terrible, perseguía a la iglesia, odiaba a los cristianos, no quería que se predicara de Cristo, no quería que se hablara de Cristo, lo perseguía. Él era también un fariseo de fariseos. Y había venido a perseguir la iglesia, y había venido a maltratar la iglesia, y había para dar votos, para que los mataran, para que ya no se predicara más de Cristo. Del amor de Dios, de la gracia de Dios. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda? Porque él había nacido, pero de la carne, no había nacido todavía del Espíritu, ¿verdad? No tenía un nacimiento espiritual. Hasta que tuvo un encuentro con Jesucristo, ¿verdad? Porque él iba en contra de Cristo. Él no sabía que Dios había mandado a Cristo para hacer un plan para de salvación. Entonces, cuando él se encontró con Cristo, ¿qué le dijo? Tú eres aquel que me persigues. Y le dije, dura cosa es darte contra el aguijón.
Y después Pablo se convierte, nace de nuevo. Amén. Tiene un nacimiento nuevo, tiene una vida nueva. Ahora predica de Cristo, ahora anda en el camino del Señor. ¿Recuerda usted, hermano? Y dice en Gálatas 2:20, esto es lo que dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es una vida ahora nueva en Cristo. Una vida que ahora transformada por el Espíritu Santo. Una vida, hermanos, ahora, ¿verdad? Del nacimiento espiritual. Cuando Pablo no tenía el nacimiento espiritual, que estaba en la carne, iba en contra. ¿Se acuerda usted cuando estábamos en la carne, hermano? ¿Cuánto nos acordamos cuando estábamos en la carne? Cuando nos hablaban de Dios, ¿qué hacíamos? Corríamos. Cuando nos hablaban de Dios, no queríamos nada, hermano. Cuando venían los hermanos y comenzaban a tocar la puerta ahí de la casa mía, nadie abría la puerta, se apagaba todo, ¿verdad? Podían tocar ahí. Se tenían que ir, ¿verdad? Cuando alguien te hablaba de Cristo, alguien te invitaba a la iglesia, no querías. Pero cuando hay un nacimiento nuevo, hay una vida transformada, hermano. Hay una vida transformada para la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué? Porque ahora tenía una vida nueva. Ahora tenía el nacimiento espiritual que antes no tenía. Y decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo, la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué más? El cual me amó, ¿y qué más? Y se entregó a sí mismo por mí. Amén. ¿Usted sabe cuál es el mensaje que Cristo trajo a la tierra, hermano? ¿Alguien se acuerda? La primera predicación que Cristo, cuando Cristo comenzó a predicar, ¿sabe cuál fue el primer mensaje que Cristo trajo a la tierra? La gente que vivía en la tierra, ¿sabe cuál fue el primer mensaje que dio? Dice la palabra de Dios en Marcos 1:15, ¿verdad? Diciendo: el tiempo se ha cumplido, es lo que dijo Cristo. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué dijo? Arrepentidos. Cuando uno se arrepiente, ¿verdad? Cuando uno es compujado de su corazón, se arrepiente de su pecado, de su maldad. Mira, hermano, el pecado te aparta de Dios, el pecado te llevará al infierno, el pecado no te dejará ver la gloria de Dios. Solamente cuando naces de nuevo, cuando te arrepientes y le pides a Dios que te perdone. Entonces dice la Biblia, Jesús dijo diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio, ¿verdad? Y iba Cristo predicando, iba Cristo predicando y le decía a sus: vayan y prediquen este mensaje, y todos iban, hermano. Y todavía sigue siendo el mismo mensaje. Todavía sigue siendo el mismo mensaje para nosotros. Todavía sigue siendo el mismo mensaje para los hombres de este mundo. Amén, hermano. Dice la palabra de Dios: tiene que haber un nacimiento espiritual. ¿Para qué, pastor? Para que pueda ver el reino de Dios. Y no nomás para que pueda ver el reino de Dios, para que también pueda entrar en el reino de Dios. Amén, hermano. Qué hermoso cuando la persona es compujada de corazón. Qué hermoso cuando la persona, hermano, Dios le toca su corazón y lo hace entender de que él no va a poder ver el reino de Dios. Le hace entender de que no va, que así como va no puede. Nicodemo se quedó patinando. ¿Por qué pasó? Se quedó patinando. Bueno, se quedó patinando porque no entendía.
Nicodemo dice, pero ¿cómo siendo el hombre viejo puede entrar al reino de los cielos? ¿Cómo puede ser eso? Mire, en el versículo 7 y en el 8 dice, no te maravilles de lo que te digo, es necesario nacer de nuevo, porque Nicodemo estaba maravillado. Mire, hermano, aún la gente en este día no le entiende. Pero recuerde que si usted no fuera nacido de la carne, no estuviera aquí, ¿verdad? O alguien, si no fuera nacido de su papá, de su mamá, no fuera nacido del vientre de su mamá, ¿usted estaría aquí? No. Y si usted no nace del Espíritu, no podrá entrar al reino ni podrá ver el reino. Entonces, claro, bien claro. Entonces, para usted estar aquí, sentado, estar oyendo y hablar, tener pies, tener todo, vivir en este mundo, tuvo que nacer de la carne. Jesús dijo, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Pero si quieres ir a la gloria de Dios, quieres ir al reino de Dios, tienes que nacer del Espíritu. Seguimos leyendo. Seguimos el 7. No te maravilles de lo que te digo, es necesario nacer de nuevo. Jesús dijo, el viento sopla y de donde quiera, y oyes su sonido, mas no sabes a dónde va, ni de dónde va. Así todo aquel que es nacido, ¿qué hermano? Del Espíritu. ¿Usted sabe el viento, hermano? Pues nomás que acaba el viento aquí. Pone la mano y aquí está el viento saliendo del aire. Y pone la mano acá. Sabemos que va para allá y sabemos para acá. Y dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¡Oh! Tremendo, hermano. No sabemos. Alguien dijo, quiero ver a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios, hermano? Yo quiero ver a Dios. A Dios no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. ¿Usted siente el calor? Ay, pastor, sí, cuando está haciendo. ¿Usted siente el frío? Ay, sí, cuando está haciendo frío. Así siente el aire fresco, así a Dios no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. ¿Y dónde, pastor? En su corazón. Y ahí es donde comienza el nuevo nacimiento espiritual. Porque recordemos que la Biblia nos dice aquí que hemos sido renacidos por la palabra de Dios. Amén. Decía ahí, porque fuimos renacidos de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ahí fuimos, hermano, nacidos. Ahora, ¿verdad? El nacimiento espiritual, con el cual, si no puede ver el reino de Dios. No lo puede ver, ni tampoco puede entrar. Yo me preocuparía si yo no habría nacido del Espíritu propio. Como yo nací de la carne y también nací del Espíritu, eso no me preocupa. Se preocupa aquel que todavía no ha nacido del Espíritu. Dice, pues ya nací de la carne, pastor, pero ahora le falta nacer del Espíritu. ¿Y eso cómo? Cuando abre su corazón a la palabra de Dios. Cuando deja que la palabra de Dios obra ahí. Ahí la palabra de Dios está obrando en su corazón. ¿Para qué? Para que haya una nueva criatura espiritual. Ya no se necesita hombre, ya no se necesita mujer. Ahora hemos nacido por la palabra de Dios. Un nacimiento espiritual. Vamos a orar, hermanos. Esperemos que me hayan entendido lo que traté de enseñar esta mañana. Todo fue cerrado, tenemos una música ahí. Venga aquí, doble sus rodillas aquí.